El nombre de la enseñanza o el mensaje que tengo para ustedes hoy es la libertad como un principio. Gálatas 5:1. Y miren lo bonito, en la nueva versión internacional, el texto añadido, o mejor aún, el título añadido dice libertad en Cristo. Qué casualidad, ¿no? Oh, qué lumbrera, Juan Carlos, trajiste uno de lo que vos haces. Pues el Señor se lo inventó y eso lo único que hacía era ratificar que íbamos a hablar de libertad. Leámoslo junto entonces para que empecemos y nos pongamos en contexto. Cristo nos libertó para que vivamos ¿en qué? No los escucho. En libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo ¿de qué? De esclavitud. Libertad, esclavitud. Perfecto. Antes de que arranquemos entonces, por mi temperamento y mi forma de ser, y sé que lo comparten muchos de ustedes, me gusta leer la palabra de Dios en contexto. ¿Por qué? Porque cuando no lo leemos en contexto, sacamos un versículo del texto y de ahí podemos poner hasta una falsa doctrina que se puede convertir en una confusión. Entonces quiero traer el contexto de este versículo para que entendamos qué pasaba ahí. En este versículo Pablo habla a las iglesias del sur de Galacia y se va de frente con aquellos que pretenden judaizar a los nuevos creyentes. ¿Qué es eso, Juan Carlos? ¿Qué es judaizar? Pues no era más que imprimirles toda la ley, todos los preceptos, ordenanzas a los nuevos pobres gentiles cristianos que apenas estaban llegando. Y esto era muy complejo para ellos porque no era una cultura que se hubiera levantado dentro del judaísmo. Entonces, por ejemplo, circuncidarse, pues inmediatamente yo salía corriendo si me exigen eso. Pablo enseñaba que estas leyes interminables y regulaciones no eran parte de lo que yo tenía que hacer para ganar mi libertad, porque Jesucristo ya lo había hecho. Yo no tenía que hacer nada de esas cosas. Cuando Cristo murió, nos liberó también de esa carga de la ley. Yo voy a utilizar este pasaje para ilustrar un punto que les quiero dar, pero no me voy a detener en lo que tiene que ver con la ley. Yo respeto la ley y me gusta pensar en ella como un espejo. Cuando me miro en el espejo, veo toda la ley y digo, no soy capaz. ¿Ustedes? No soy capaz, porque es que no son solo los 10 mandamientos. No fui capaz. Entonces eso me hace recordar que a través de Jesús puedo alcanzar misericordia y gracia. ¿Listo? Vamos a utilizar entonces este versículo y quiero ilustrarlo teniendo en cuenta que a pesar de que somos libres, podemos desviar nuestra libertad al no entenderlo como un principio o ni siquiera conocerlo. Entonces yo he dividido este mensaje en 5 puntos para los que son bien organizaditos y les gusta tomar nota. Vamos con el punto número 1 y se llama ¿qué es libertad y qué hizo Jesús en la cruz? Entonces arranquemos entendiendo qué significa libertad. Y vamos a San Google, preguntamos, un excelente diccionario nos trae la definición. 1. Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad es un derecho humano básico. Definición número 2, que tiene que ver ya más con la posición. Estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, ni está limitado por una obligación, deber o disciplina. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me siguen? Vamos a profundizar entonces un poco, entendiendo ya el concepto de libertad. Volvamos al versículo central, Gálatas 5:1. Siga la lectura ahí nuevamente. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes, no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Ok, cuando Cristo murió en la cruz, rompió las cadenas que nos mantenían atados al pecado. ¿Lo creemos? Amén. ¿Por qué entonces será que llevando, no sé, un mes de haber recibido a Jesús, de haber entendido esa verdad bíblica, o caminando 1 año, 2, 5, 10, 20, parece que lleváramos cadenas arrastrando todo el tiempo? Baja autoestima, falta de perdón, falta de identidad, a veces con conflictos espirituales o emocionales que no logramos resolver y que preferimos echarle tierrita porque eso no lo voy a sacar, mejor lo guardo allí. Y caminando finalmente como unos cristianos de segunda mano. Eso no tiene sentido. Imagina, vamos a hacer una ilustración, imagina que tienes una enfermedad que te tiene cautivo, en esclavitud. Yo hoy he traído el remedio para ese problema que usted tiene, la enfermedad. Las pildoritas de la libertad. Estas pildoritas me van a sanar de esa enfermedad, entonces yo las adquiero, las pongo aquí. Por haberlas puesto allí, ¿ya soy libre de esa enfermedad? ¿Ustedes qué creen?
¿no? Y si me voy por acá para mi trabajo y se me quedan en la casa, ¿será que soy libre porque de allá por ósmosis está llegando la libertad? ¿No? ¿Seguro? Pero si ya las tengo, ¿no? Pues qué gente tan fregada, hola. Y si me las unto, ¿tampoco? Bueno, la única forma es que yo me las tome y me apropie de ellas día tras día. Cuando usted toma un medicamento, usted tiene una receta, ¿verdad? Bueno, aquí detrás de este emprendimiento nosotros le hemos puesto algunas contraindicaciones y alguna posología. Y mire lo que dice, posología, tómese una única vez. Amén, solo una vez. No necesitas más. Pero como recomendación te la puedes tomar 3 veces al día como mínimo y eso la primera toma en ayunas. Ahí les echo su puyazo para que ayunen a los que no les gusta. Contraindicaciones, ninguna conocida. Pero tiene una advertencia. Dejar de consumir puede devolverte a la sensación inicial. Punto número 2, libres de la deuda. Eso suena como paz financiera, ¿cierto? Pero no, estoy hablando de otro tema. Entendamos mejor entonces el principio de libertad como un producto del rescate o de la redención. A mí me gustan los idiomas y entonces he bajado una aplicación que se llama, no les voy a decir cómo se llama porque ahí mismo van y la bajan, es una de un bubito verde. Y ahí he estado estudiando los idiomas y dije, ya sé, tengo un servicio y voy a hablar de la palabra de Dios, entonces voy a ir a buscar el hebreo. No, eso es más difícil. Pero entonces se me ocurrió, voy a ir a buscar en griego. A ver, y chicaneo con la iglesia unas 2 o 3 palabritas en griego. Pues les cuento que en el Nuevo Testamento hay 3 palabras importantes que van conectándonos con todo esto que estamos hablando de vivir por principios, sino por emociones y especialmente por el principio de libertad. Entonces me fui al Nuevo Testamento y busqué y encontré una palabra muy bonita que se llama agorazo. Eso significa comprar en un mercado. Agora es mercado. El hombre pecador es sentenciado a muerte y es un esclavo del pecado. Imagínese entonces usted, póngase en la película en este momentico, estamos en un mercado donde están vendiendo esclavos, por allá en esa época en que se podía, ¿vale? Y llega alguien y decide, estoy buscando un buen esclavo, alguien que tenga buena forma, que esté como bien plantado porque lo necesito para quedar en la tierra, o una señora que sea comedida y me cuide de los niños y bueno, maneje la cocina. Y escojo y los compro. Eso es lo primero que Jesús hizo con nosotros, nos compró en el mercado. Viene una segunda palabra que se llama exagorazo, que le pone un sentido o un nivel más alto de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. No solo nos compra, sino que nos saca del mercado. ¿Cómo así? Pues yo podía comprar un esclavo y simplemente si no me gustaba o no me parecía, pues lo podía poner a la venta otra vez. Pero Jesús nos promete un exagorazo, nos saca del mercado para no volvernos a poner en la vitrina para que nadie más nos pueda comprar. Hermoso, ¿verdad? 3, lutro, que significa dejar libre, se libera un esclavo. El concepto entonces de la redención, si lo puede entender, tiene 3 aspectos. La compra primero, segundo, el quitar de la venta y el tercero, su completa libertad. Y regálele un aplauso a Dios porque eso fue lo que Él hizo en la cruz. Así no lo crea usted hoy, porque eso es lo que pasa con los principios. A veces decimos nosotros, no, pero es que yo no me lo creo, eso no es para mí, no importa si usted no lo cree. Esta es una verdad bíblica y es la palabra de Dios y es para usted y para mí, para aquellos que han recibido al Señor como Salvador y como su Señor en sus vidas. ¿De acuerdo? Te preguntarás entonces, pero ¿cuál deuda, Juanca? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo así que se pagó y fuimos libres? Algunos quizá que están aquí son más nuevitos pueden no entender eso, entonces vamos a explicarlo. Todos, absolutamente todos, cuando nacimos tenemos o llegamos a este mundo con un certificado de deuda, tristemente. Miremoslo en Colosenses 2, del 13 al 14. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y ¿qué? Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Es decir, yo no podía cumplir con los requisitos de la ley. Por eso tuvo que venir Jesús y poner un anulado. Mira qué hermoso esto que te voy a contar. Me encanta leer la Biblia. En las películas de Semana Santa, cuando vemos la pasión de Cristo y bueno, crispeta, no nos bañamos ni siquiera en Semana Santa porque algunos devuelven pescado, otros por pereza y nos sentamos a ver series, vemos la pasión de Cristo, ¿cierto? Y es chévere ver esa película, pero a veces se nos convierte como parte del paisaje y no entendemos lo que realmente hizo Jesús por nosotros. Justo antes de morir,
Jesús exclamó un sonoro grito de victoria, que usted lo va a encontrar y lo lee más tarde en Mateo 27:50. Generalmente las traducciones lo interpretan como todo se ha cumplido. Y mire lo curioso, esa misma palabra, estamos hablando de esclavitud y libertad, esa misma palabra era usada por los jueces romanos sobre los certificados de deuda de los criminales y les ponían ahí cancelado. La declaración entonces de libre de culpa que Jesús hizo en la cruz por nosotros, ese grito que pegó por ustedes con su último aliento, no es para el día que lo recibimos, no es para ti que viniste hoy como nuevo a la iglesia y probablemente vayas a aceptarlo y decidir caminar con él, sino de aquí en adelante, para toda tu vida. Ah, Juanca, pero es que Jesús dio ese grito hace más de 2000 años, entonces cuando él dijo te perdono y cancelo toda tu deuda era de por allá, del pasado. ¿Cuántos pecados había cometido usted cuando Cristo murió en la cruz? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Muchos? ¿Todos? Usted no había cometido ninguno porque usted no había nacido. Yo no creo que aquí haya alguien más de 2000 años. Pues eso significa que ese grito es para siempre. Y hoy tus pecados son perdonados. Los que cometiste cuando llegaste, los que estás cometiendo y los que vas a cometer a futuro. Ojo, la consecuencia no va a pasar y eso es otro tema. No quiero que nos desviemos de eso. El principio de libertad opera para cada momento de nuestra vida. Jesucristo dice que nada de este principio se puede perder. Nada nos puede separar de este principio, a no ser que nos movamos en emociones. Vamos a Romanos 8, 38 al 39 y confirmemos esto. Pues estoy convencido de que ni la vida, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Perfecto. Vamos entendiendo, ¿me siguen el hilo? Vamos al punto número 3 y lo he denominado la libertad desdibujada. Para esto he querido traer una parábola que utilizó Jesús. Yo sé que la conocen mucho, tranquilos, tengo un punto con esto. Y es la del hijo perdido o la del hijo pródigo, algunos la conocen de esa manera. Y la he traído para querer ilustrar un punto de la libertad desde dos perspectivas diferentes. Este pasaje lo encuentras en Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32. No lo vamos a leer para no alargar el sermón, se lo voy a contar así rápidamente. Es la historia de un hombre que tiene dos hijos y estos dos hijos, uno de ellos, el menor, decide en algún momento pedirle su herencia. Dice, papá, yo me quiero ir, entrégame lo mío. El papá finalmente accede a esto, después de unos días él recoge como todas las cosas, el resto de su plata y se va a un país lejano. Y allá se echa a perder, hace y deshace, mejor dicho, se gasta toda la plata, se compra sus Adidas Cristo, se compra el mejor carro, se va con chicas, hace de todo, hasta que queda sin un centavo, sin un peso. Y es tan de malas que se viene una pandemia. ¿Cómo les parece? Y sin plata y sin trabajo. Hay una gran escasez en ese país, dice la palabra. Entonces él empieza desesperado a buscar trabajo y lo único que encuentra es un sitio donde hay una porcícola y allá le ofrecen, no, pues cuide los cerdos. Y él estando allá con hambre y mejor dicho en la inmunda, quería hasta comerse la comida de los cerdos. Imagínense cómo estaba de mal. Entonces llega un momento en el que reacciona y dice, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Si en mi casa los siervos comen mucho mejor de lo que yo estoy comiendo aquí o lo que pretendo comer. No, yo me voy a volver para mi casa. Le diré a mi padre que he pecado contra él, contra el cielo y que al menos me reciba como uno de sus siervos. Eso dice la primera parte. Analicemos un poco entonces qué pasa aquí. Siempre nos enfocamos en esta historia, en el hijo pródigo, en el menor. Y vamos a ver que también hay otra parte que quizá no hemos observado. ¿Qué pasa aquí entonces? Este hijo se rebela, ofende, desea la muerte de su padre. ¿Cómo así, Juanca? Eso no lo dice ahí. Literalmente no. Pero al pedirle la herencia a su padre le está diciendo, quiero que te mueras para poder que me entregues lo mío. Eso hace que finalmente sea un irrespeto hoy y para la época. El papá le entrega su plata, perfecto, usted se quiere ir, se va al mundo y cae en pecado. Hace un uso inapropiado de su principio de libertad. Convirtió su libertad
en algo que llamamos libertinaje. Y aquí quiero hacer un paréntesis grande para que nuevamente abordemos esta palabra. Definamos libertinaje, ¿sí? Que es lo contrario del principio de libertad. Obviamente utilizamos al señor Google y nos dice que el libertinaje es el uso de la libertad sin medida, control excesiva y abusiva en lo que se dice o se hace, que se entrega sin freno a los placeres. E inmediatamente todo el mundo piensa en inmoralidad sexual, porque tenemos esa conciencia de que siempre se refiere a eso. No es necesariamente eso, no es solamente el ámbito sexual, es el chisme, todo lo que le agrada a esta carnita que le gusta hacer, esos son placeres, mentir, envidiar, criticar, aquí no lo practicamos, ¿no? Y todo lo que sea contra nosotros mismos, el menosprecio. Yo quiero ampliar ese paréntesis aquí para hablar de algo con respecto a falsas doctrinas. Hay algo que se denomina antinomianismo, que es una antigua herejía y Martín Lutero en su época advirtió sobre él, porque estaban empezando a enseñar contrariamente que el perdón de los pecados ya había sido todo hecho a través de Jesús y que podíamos hacer lo que quisiéramos. Y la gente se empezó a desviar de la verdadero contexto de lo que es la libertad en Cristo. Cito textualmente lo que algunos ofrecen en estas sectas. No importa lo que hagamos en la carne, pues cuenta solamente lo que hacemos en el Espíritu. ¿Cómo les parece eso? Raro, ¿no? Totalmente desviado. Iglesia, no nos podemos conformar con esto que el mundo nos bombardea todos los días y nos quiere mostrar ideologías de género, libertad para cambiar de sexo. Yo hoy me siento hombre, mañana me siento mujer, pasado mañana me siento una escoba. Oh, ¿qué es esto? No nos podemos conformar con las redes sociales, con las plataformas de televisión que nos meten a la brava besos entre hombres y mujeres. No, y nosotros somos pasivos frente a eso. Empezamos simplemente no, eso es normal, ya yo lo veo en todas las series, no, pues eso ya es como normal, hasta bonitos se ven. No nos podemos conformar con esa iglesia y tenemos que sacudirnos con respecto a eso. ¿De qué manera? Como solo lo podemos hacer nosotros, de rodilla, clamando por esas personas. Las amamos y las esperamos aquí. Creemos que están confundidas con respecto al diseño original de Dios y que como un día nosotros también estuvimos confundidos y errados y Dios nos trajo con sus lazos de amor de nuevo para permitirnos entender lo que era la realidad de su libertad. Volvamos a la historia entonces y póngase en la película de la que estamos hablando. Mire esto tan bonito, todavía estaba lejos cuando el padre, todavía tenía ojos de águila, lo vio y sale corriendo el papá y abre sus brazos, lo recibe con cariño, con una sonrisa y lo besa. Ese hijo se desmorona porque viene sintiendo que es un esclavo, que no es digno de nada. Y le dice, padre, efectivamente como lo había pensado, padre, he pecado contra ti y contra el cielo, no merezco que me llames tu hijo. Déjame trabajar aunque sea como uno de tus jornaleros. E inmediatamente el papá dijo, traigan vestido, traigan sandalias, traigan un anillo, que todo eso tiene una connotación especial. Y armemos una fiesta y matemos el ternero más engordado, que mi hijo que estaba perdido y muerto ha regresado. Miremos entonces qué pasó aquí. Este hijo pensó que era libre, ¿verdad? Me hago uso de mi libertad y me voy a hacer lo que quiera. Terminó siendo esclavo de libertinaje. Llegó a la miseria, ejerció oficios terribles para la época. Ustedes saben que el cerdo era un animal inmundo para los judíos. Atreverse a cuidarlos era la peor deshonra. Y más aún, querer comer de la comida de ellos. Vuelve a casa como un sirviente, se sentía indigno, culpable y pensó, no merezco ser hijo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Yo te hago una pregunta hoy, iglesia. Todo esto que este hijo hizo es terrible, pero ¿eso hizo que dejara de ser hijo? ¿Perdió su apellido? No, pero él lo pensó, él sinceramente lo pensó, que había perdido su identidad de hijo. Entonces, ¿qué pasa? El padre, vamos aquí, quizá me dirás, pero Juanca, esta historia yo ya la conozco. Ya me la han contado muchas veces y se trata de cuando yo estuve en el mundo, en el inframundo o en el requetramundo y me sacaron de allá y yo volví corriendo a los brazos de Dios y me restauró. Sí, muchas veces lo hemos utilizado para eso, pero yo quiero que me tengas paciencia porque voy a un punto y vamos a llegar. ¿Listo? Vamos a mirar un par de pasajes donde la palabra de Dios nos ratifica lo que ha pasado entre la libertad y el libertinaje, porque no es algo nuevo. Desde ese momento las personas estaban empezando a desviarse y a dibujar el evangelio. Gálatas 5:13 dice,
Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a hacer ¿qué? Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Un principio desdibujado de la libertad como principio basado por emociones. Ahora miremos uno que nos ratifique cómo debería ser el principio de libertad. 1 Corintios 6:12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no voy a dejar que nada me domine. ¿Ven el principio de libertad real? Yo puedo hacer lo que quiera, pero no puedo dejar que me domine o me controle. Continuemos la historia para que terminemos. Entonces en el campo se encontraba el hijo mayor y vino y le preguntó a uno de los siervos: ¿qué es esa bulla que hay allá? Que yo escucho que hasta Karol G la invitaron y a mí no me invitaron. ¿Y qué es esto posible? Entonces el siervo le cuenta: bueno, es que tu hermano vino y tu papá está muy contento y mandó a matar al más engordado de los animales y están en una fiesta y pues quiere que estés contigo, que tú asistas. Pues él dijo que no, que él no quería entrar ahí, que cómo era posible que ese hijo tuyo que fue, se gastó toda la herencia y regresó, estuvo por allá con prostitutas, quién sabe qué cosa hizo, y usted lo recibe como si nada, y a mí ni siquiera me ha dado un cabrito. Ese papá sí era caspa, ¿cierto? Miremos qué pasa entonces aquí, porque el papá le dice: hijo, recuerda que todo lo que tengo aquí es tuyo. ¿Qué pasó con este segundo hijo? Sintió rabia porque se creyó con más derechos. Dijo: uy, Echeverry, este man se gastó la herencia y ahora viene, toca partir otra vez en dos, entonces ya no me tocó el 50 sino el 25, me dieron en la cabeza. Estaba esclavo de su envidia, poseía todo pero no lo entendía, no podía verlo, tenía un velo que no le permitía ver que ya todo lo que estaba al lado de su padre era de él, le pertenecía. Él decía: no, solamente lo voy a tener cuando muera. Se esforzaba por hacer cosas, por el activismo, no sé, cumplía toda la ley, los preceptos, no solo los 10 mandamientos que usted conoce, sino toda la ley. Se arrodillaba sobre pepitas, hacía todo lo que fuera para ganar algo que él ya había ganado. No necesitaba hacer todo eso. Mire de alguna forma cómo Pablo le habla a sus efesios de algo parecido en el capítulo 2, versículo del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta historia? Y era el punto que yo quería, digamos, enfatizar. Cuando nosotros pensamos en esta versión, decimos: era cuando yo estaba en el mundo y venía. Éramos creación, no hijos. Aquí habla de que eran 2 hijos. Y cada uno perdió su sensación de libertad de alguna manera. El que se fue al libertinaje extremo, como el que se quedó haciendo la ley y se quedó haciendo todas las cosas para ganar una libertad que ya había sido pagada por Dios en la cruz. Qué triste, ¿no? 2 personas totalmente diferentes, pero confundidas en el mismo sentido del principio de la libertad. Pablo nos aterriza muy bien entonces en todo este concepto de la libertad para no caer en el libertinaje, para no caer en la herejía que habíamos hablado. Romanos 6 del 15 al 16 dice, y me encanta cuando nuestro pastor lo lee: ¿y entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, iglesia, de ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Yo quiero contarles un poquito lo que hacemos en Libertad en Cristo y lo que pasa con respecto a esto de la libertad. Recuerda que les hablaba que dirigíamos o estábamos manejando Libertad en Cristo. Pues llegan personas. De hecho, la semana pasada iniciamos un nuevo ciclo muy hermoso, casi 60 personas buscando libertad. Y yo suelo preguntarle a la gente, porque me gusta: ven, ¿y por qué escogiste Libertad en Cristo? ¿Por qué te inscribiste? ¿Por el video? ¿Porque te acosamos? Mis columnas les mandan y los bombardean con mensajes de texto y qué pereza, pues, qué pena con ellos. Nadie sabe por qué se inscribió. Yo he empezado a creer que la palabra libertad tiene una connotación importante y el solo escuchar libertad es lo que el mundo quiere, porque es lo que el mundo nos vende, que somos libres, que necesitamos esa libertad. También suele hacerles una pregunta porque llegan perdidos un poco en su identidad como hijos, y me gusta preguntarles con honestidad para que empecemos esto: ¿cuántos de aquí son pecadores? Y hoy se lo traslado a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes son pecadores? Levanten la mano con honestidad. Y tristemente vuelvo a recibir esa respuesta. Ustedes son santos que eventualmente pecan, pero no son pecadores porque no se deleitan en el pecado. Y a través del sacrificio de Cristo en la cruz transmitió esa santidad a ustedes.
Llegan confundidos a nuestro discipulado, algunos con un mal uso de su libertad, otros haciendo y haciendo para tratar de ganar lo que ya se ganaron. ¿Por qué? Por desconocimiento de cuál es la libertad verdadera que Dios nos ha dado. Punto número 4. La libertad es un principio. Vamos entonces ya concluyendo y consolidando la información. Miremos los aspectos que envuelven el verdadero principio de libertad para que lo conozcamos y lo entendamos. Algunos de ellos. La restauración de la relación rota con papá. Había un abismo entre el hombre y Dios y esta libertad nos permitió acercarnos nuevamente a Él. Dejamos de ser creación para ser hijos. Obtuvimos una nueva identidad. Tenemos privilegios como esperanza, futuro, identidad, provisión, cobertura, protección. Nos promete estar con nosotros en la eternidad. Dice que nada nos puede separar de su amor. Nos esconde en su mano. Pelea nuestras batallas. Nos ofrece una amistad verdadera. No vamos a tener más dudas, más temor, más angustia. Todo esto en esta botellita. Nos devuelve 3 conceptos básicos que perdimos en el principio. Aceptación, seguridad e importancia. Y muchas más que no les puedo decir aquí porque si no se nos alarga el sermón. Los espero en Libertad en Cristo en el próximo ciclo. ¿Cómo no aplicamos la libertad en nuestras vidas? Desconociendo lo que obtuvimos. Es lo primero. Si yo no lo conozco, pues no puedo aplicar el principio de libertad. Creyendo en el engaño del mundo, la carne y el diablo, el chanclas, el viruñas, como usted lo quiera llamar, el chompiras, lo que sea, escuchándolo, haciendo cosas para ganar el favor de Dios, activismo, una cantidad de vainas, ayudar, ayunar, orar, a las 5 de la mañana, a las 3, a las 4, eso es bonito, pero no lo necesitas para ganar tu libertad, pecando, dejando de abrazar la verdad o no apropiarnos de ella, que es peor. No tomar decisiones correctas y no tomar decisiones basado en nuestras emociones. Y no vengo al fundamento y miro qué es lo que está pasando y qué es lo que me dice Dios de esto. Simplemente me muevo en emociones. La falta de perdón y de no resolver conflictos emocionales o espirituales que dejamos en el pasado y le echamos tierrita. ¿Se acuerda que les hablaba de ellos ahora? Falta de perdón. Listo, Juanca, ya entendí. Ya sé por dónde vas. Todo eso es cierto. Pero entonces ahora, ¿cómo reclamo mi libertad nuevamente? Punto número 1, no la puedes reclamar porque ya es tuya, ya es tuya. Tú eres el que sentiste que la perdiste en algún momento. Tienes que empezar por perdonar, resolver esos conflictos en tu vida, los cuales has ocultado, les has echado tierrita, no has querido trabajar, pues vas a tener que sacarlos y ponerte a cuentas con Dios, abrazar la verdad, seguir el consejo de Pablo en cuanto a renovar nuestra mente constantemente, crecer como discípulos, que es lo que Dios espera, y dar mucho fruto. ¿Cómo, Juanca? ¿Me he hecho algún remedio en los pies para que me empiecen a salir mangos y papayas por las axilas? No, usando las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, orar, alabar y utilizando todas las herramientas que Dios nos ha dado como la iglesia, nuestros hermanos en Cristo, los discipulados y todo lo que haya, porque el mundo te bombardea constantemente. Tú prendes el televisor y ya tienes el bombardeo de la libertad según el mundo, pero si tú no llenas tu cabeza de la libertad verdadera, ¿qué va a pasar? Pues vas a empezar a creer que eso es bueno y eso es lo que nos está sucediendo. Yo quiero tomarme unos minutos para contarles un testimonio, porque creo que a veces lo teológico es bueno, la teoría es buena, pero a veces un testimonio habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Y como nos toca exponer el cuero a veces, pues hoy me tocó a mí. Entonces, quiero contarles que preparar esta prédica no fue nada fácil. Y dirán ustedes, ¿pero cómo? Si este hombre dice que trabaja hace tanto en la iglesia, ha apoyado los ministerios y viene en 7 ciclos de libertad en Cristo, ¿quién mejor que para hablar de libertad que el líder de libertad en Cristo? Bueno, hace mucho tiempo, hace varios años, cuando estaba por Egipto viendo las pirámides, cuando hablo de Egipto es el inframundo, no crean que me fui de paseo, ¿sí? Pero ese es el Egipto. Allá hice y deshice y caí en libertinaje. Ya usted pensó en sexo, no, en otras cosas, no necesariamente es eso. Y me desbordé en una libertad desmedida que finalmente afectó mi vida. A tal punto llevé mi cuerpo y mi mente que se quebró. Y sufrí una depresión profunda. Muchos años batallé con eso, hasta que recibí a Dios y empezó su proceso de restauración. ¿De la noche a la mañana? No. Viví cosas horribles, semanas sin dormir. ¿Usted sabe lo que le pasa a la mente humana cuando lleva más de 48 horas sin poder conciliar el sueño? Empieza a desvariar, como que se empezó a enloquecer.
Eso sentía, que me iba a enloquecer. Bueno, Dios hizo su obra maravillosa, me trajo hasta aquí hoy. Y el martes que mi amado pastor, te amo pastor donde estés, me dice, Juanca, necesito que prepares una prédica, yo con un discipulado arrancando 60 personas y me suelta esta perla y es para el domingo. Ay, tan bello él, ¿cierto? De primerazo lo recibí con cariño, ¿sí? Lo sentí como emocionado, como orgulloso, en el buen sentido de la palabra. Me fui para mi casa y esa noche no pude conciliar el sueño. El siguiente día tampoco, ya llevaba 2 días durmiendo. Le dije al pastor, no puedo, no sé qué me pasó, esto es absurdo. Dios envió personas muy bonitas, mi esposa, estuvieron ahí apoyándome, pero se me olvidó totalmente mi libertad. Se me quedaron las pastas por ahí en el cajón. Se me olvidó quién era yo, se me olvidó lo que Cristo había hecho por mí. Y le di ocasión a la mente, a la carne, que desbordara mis emisiones y dejé de vivir por principios. Hoy me paro frente a ustedes como uno que todavía no lo tiene todo resuelto y que batalla día tras día por aferrarse a esa libertad que Dios le ha dado a usted y a mí. Gloria a Dios, toda la honra es para Él. Finalmente, iglesia, yo quiero decirte que número 5 y final, una receta ganadora: libertad desbordada más mundo igual a libertinaje o vivir por emociones. Cruz más gracia y ojo, un componente secreto pero que nosotros lo conocemos, dominio propio, me lleva a una libertad como principio. Amén. En Libertad en Cristo solemos hacer algo muy especial y quiero hacerlo con ustedes hoy para que terminemos. Nosotros hacemos unas declaraciones. ¿Qué es eso, Juanca? Es hablar, decir audiblemente verdades. ¿Pero cuáles verdades? Verdades bíblicas, principios bíblicos que están en la palabra de Dios. Pero tiene un componente especial. Tú puedes orar, puedes hablar con Dios en lo secreto, en lo íntimo, ni siquiera necesitas hablar y Dios te escucha, porque Él todo lo sabe. El enemigo no te puede escuchar. Entonces, cuando tú dices estas cosas para ti mismo y para el Padre, estás creciendo espiritualmente tú, pero falta un componente especial que es el que creemos en libertad en Cristo. Cuando tú dices estas verdades en voz audible, alimentas tu corazón, lo afirmas, lo grabas en tu espíritu y adicional, le dices a Satanás y al mundo de tinieblas que ahora conoces la verdad y que cuando te venga a decir mentiras, ya tú conoces la verdad y ese Señor tiembla. Entonces vamos a hacerlo temblar hoy aquí. Yo quiero que te pongas en pie y vamos a decir juntos unas declaraciones. Si quieres, cierra tus ojos o me sigues la voz o sigue la pantalla, como quieras, pero hazlo con convicción, entendiendo que no importa si tú crees lo que está escrito ahí o lo que vamos a decir, porque Dios dice que es así. ¿Listo? Entonces vamos juntos a declarar: soy libre de toda condenación. Repite conmigo ahí, en voz alta. Soy libre de toda condenación. No puedo ser separado del amor de Dios. He sido establecido, ungido, sellado por Dios. No me ha sido dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Soy nacido de Dios y el maligno no me puede tocar. He sido redimido y perdonado de todos mis pecados. Puedo acercarme a Dios con libertad y confianza. Cristo me liberó para que viva
en libertad. Y ahora dale un aplauso, un grito de júbilo, porque Él se lo merece, y alábalo y reclama tu libertad. Abrázate a ella, no te la dejes volver a quitar, porque es tuya hoy y para siempre. No pares de aplaudirle. Eso fue lo que hizo Dios en la cruz a través de nuestro Señor, y tú a veces lo ves como paisaje. No, es realidad en tu vida hoy. Vuelve a sus brazos, vuelve a Él.